en la zona cero. Tiempo de monográfico. Damos la bienvenida a Jesús Callejo, a Carlos Canales. Muy buenas a los dos. ¿Qué tal, compañeros? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Silvia, buenas de nuevo. ¿Qué tal? Aquí andamos. Vamos hoy de aventuras. De sacerdotisa Maya. Y nos situamos en primer lugar, porque vamos a ir por partes. Primero, volvemos sobre el tema que va a estar de actualidad durante muchísimo tiempo. Hicimos un monográfico sobre ese asunto, pero lo vamos a resumir muy brevemente porque nos va a conducir al resto de esta historia y a su origen. Año 2012, llega el fin del mundo. La película así lo ha presentado, pero no solo la película, sino un montón de teorías y un montón de hipótesis que así lo señalan. ¿En qué se basa la teoría según la cual el 2012 se acaba el mundo o se acaba lo que se daba? Buena pregunta, porque hay muchísima gente que habla y cacarea todo lo del 2012 y no sabe el origen realmente, ¿no? Porque aparecen muchísimos libros de divulgación apocalíptica, en este caso. Todo el mundo se refiere a la profecía maya, pero cuando preguntas dónde aparece esa profecía maya, el que más, se aproxima a los libros de Chilam Balam, que son libros posteriores a la conquista, pero sin embargo esa cronología, que está muy relacionada con el calendario azteca y por lo tanto con el calendario maya, pues sí que marca una fecha de inicio de su cultura, de su civilización, pero teniendo en cuenta que no está demostrado históricamente. Esa fecha es la del 3114 antes de Cristo. Y a partir de ahí los mayas tenían tres calendarios: uno era el calendario sagrado, otro el calendario civil y otro que era la cuenta larga. Y la cuenta larga, esos 5.125 años empezarían desde, vamos a llamarle ese año cero, que sería el 3114, no el 3113 como se dice en muchos libros. Yo creo que hay que empezar a desmentir una serie de errores. Ese 3114 antes de Cristo, si tú le sumas esos 5.125 años, que serían 5.200 años mayas, ya sabes que ellos tenían un sistema vigesimal, pues nos daría, según algunos estudiosos, y no todos están de acuerdo, nos daría ese 21 de diciembre del 2012. Y donde dicen que aparecería esa fecha inicial, esa Exacto. especie de construcción del mundo, del mundo maya, sería en una estela que se encuentra precisamente en Cobá, en la península del Yucatán. En la localidad de Cobá está esa estela que han interpretado, entre otros, el señor Argüelles, que se ha hecho mundialmente famoso gracias a su interpretación de esta profecía, de este calendario, y gracias a esa interpretación, el mundo entero espera la llegada de ese año. Espera algo que aparentemente los mayas habían significado por otra causa, no por el fin del mundo, obviamente. Lo que sí que es verdad, y ahora que Jesús acaba de venir de ahí, pues ahora nos contará con más detalle, pero yo sí quería comentar una cosa más genérica para que Jesús entre más en detalle en lo que la estela dice, y es que los mayas tenían el calendario probablemente más perfecto que ha conocido el ser humano. Es mejor que el nuestro, o sea, es mejor que el calendario juliano y que la versión gregoriana adaptada, que es la que tenemos ahora mismo. Es un calendario magnífico, extremadamente preciso, que demuestra pura y simplemente que tenían la misma obsesión que muchos pueblos de la antigüedad por el cielo, por sucesos que marcaban el ritmo de su vida. Esto no quiere decir que los mundos acaben cuando acaban sus calendarios, quiere decir que sus cuentas tienen una finalidad que obviamente no sabemos cuál es y que sin embargo, como luego podemos ver, les entronca y les emparenta en cierto modo con algunas otras grandes culturas de la antigüedad, como los sumerios o egipcios, que estaban también obsesionados por marcar determinadas fechas en sus calendarios, que para ellos significaban o simbolizaban puntos importantes en el cambio de sus vidas, nada más que eso. Sí que es verdad, y luego entraremos más en detalle, que la estela de Cobá es la única estela maya en la cual aparecen 4 fechas. 3 directamente relacionados con la época en la que se hizo, o sea, curiosamente, para orientar a nuestros oyentes, coincidiría con el reinado aproximadamente de Bamba, del rey Visigodo de Bamba en España. Y, lo que llaman el periódico clásico maya, exacto, el 400 y el 900. Eso es. Y una fecha que es la famosísima fecha del 2012. Aunque hay discusiones, como luego veremos, que no dicen que tenga que ser necesariamente el 2011, sino que o bien lo llevan un año más o bien un año antes, por razones bastante fáciles de entender, como luego veremos. Este es el prefacio de esta historia del 2012 y nosotros hemos ido a Cobá. Nos hemos llevado la mochila encima, hemos viajado con nuestra cámara fotográfica en varias ocasiones, unos y otros, para hablar de lo que nadie habla. Es decir, todo el mundo habla de Cobá sin haber estado allí. Pues no, la Rosa de los Vientos ha ido hasta Cobá, ha ido a ver esa estela, ha ido a comprobar qué hay de verdad en toda esa interpretación, qué hay de mentira, qué hay de mistificación, qué hay de realidad, qué hay de leyenda. ¿Y en Cobá hemos estado, Jesús?
Hemos estado y allí nos hemos encontrado que no hay una sola estela, hay muchas estelas, es verdad que unas son más importantes que otras, no todas tienen el mismo grado de conservación, muchas están deterioradas, por desgracia, a pesar de que, bueno, como tú verías también en Brno, pues hay una representación luego pictórica de lo que se supone que representaba el bajorrelieve de esas estelas, con lo cual ayuda mucho a la comprensión, ¿no? Una de ellas es la famosa estela de Kobá. Hay una famosa pirámide, que es la pirámide de Nochmul, cuyo nombre en maya significaría el montículo grande, que es uno de los atractivos importantes, ¿no? Estamos hablando de la pirámide maya más grande del Yucatán, estamos hablando de una ciudad prehispánica también de unas considerables dimensiones, se supone que en sus momentos de gloria, en este periodo clásico que estamos diciendo antes, pudieron albergar hasta 50.000 almas, lo cual nada no está más nada y mal. nada menos. Es la gran desconocida, seguramente, del mundo maya, en donde Chichén Itzá se lleva toda la fama, Palenque y otros lugares, pero Kobá es la gran desconocida porque todavía sigue en ese estado casi salvaje, ¿verdad? Llegar allí sigue siendo una aventura bastante distinta, cada vez menos, pero bastante distinta a lo que es llegar a Chichén Itzá, en donde, bueno, despejaron toda la selva para que los turistas pudieran andar, verlo todo muy bien y sacar las fotografías sin que los árboles estorbaran. Claro, yo creo que son los dos ejemplos muy representativos, por lo menos de este tipo de ciudades mayas en el Yucatán. Hay ciudades mayas por todos los sitios, sabes que también están en Honduras, en Guatemala, en Belice, pero bueno, dentro de lo que es México y dentro de lo que es la parte del Yucatán, pues hay algunas que son muy conocidas, la más representativa, la más turística, la más manoseada, por decirlo así, es la que acabamos de comentar, es decir, esa gran ciudad que, por cierto, se ha convertido en una de las 7 maravillas del mundo, y eso es importante por cuanto representa de más turismo para México. Pero Chichén Itzá no sería lo más representativo dentro del mundo maya. ¿Por qué? Y eso sería incluso para hacer otro monográfico en el futuro, porque lo que queda de maya ahí no es tanto como lo que queda en otras ciudadelas, como puede ser Kobá. Kobá no es tanto la gran desconocida, porque ahora hay muchas más. Yo, de hecho, en este último viaje me encontré con Ekbalam, por ejemplo, es una de las que se ha descubierto relativamente hace poco. La han eliminado la maleza y ahora, pues poco a poco, se empieza a ver pues la cancha de pelota, se ve su pirámide, se ven una serie de templos conmemorativos, etcétera. O sea, que hay muchos lugares muy desconocidos que ni siquiera todavía aparecen en las guías turísticas. Kobá, por suerte o por desgracia, sí aparece, pero sí tiene un atractivo que no tiene otros asentamientos mayas, y es que todavía su pirámide se puede subir. Ya sabéis que prácticamente ya se está prohibiendo la escalada a estas pirámides por 2 razones. Una, por seguridad. Es decir, hay gente que se ha matado, gente imprudente que hace cosas que no debería hacer, pero que se ha matado. Y segundo, pues para preservar en mejor estado esos monumentos con el paso del tiempo. Así que tenemos esa pirámide de 42 metros, que por cierto han puesto una soga. No sé si tú la viste cuando fuiste. Sí, por supuesto. Todavía tenían la soga aquella, ¿no? En el medio para subir, y si te da algún mareo, elevándote en esos 42 escalones que son tendidos como un demonio. 42 metros, tiene mucho más escalones. No, hasta 120, efectivamente, 120 escalones bien tendidos. Bien tendidos, además irregulares. En fin, dan vértigo, por supuesto, como siempre, es más difícil bajar que subir. La bajada da más escalofríos y más de unos, ahí sí que se agarra a la cuerda. Pero fíjate, aquí habría que especificar también, cuando se habla de la gran pirámide de Kobá, es verdad que es de 42 metros, pero es que tiene otras 2 pirámides menos 15 conocidas. 15 pisos de altura, para que lo... Sí, exactamente, sería un equivalente. Desde allí se ve una vista impresionante, ¿no?, de todo lo que es el enclave arqueológico de Kobá, se ven algunos otros monumentos, pero sobre todo se ve esa gran selva tupida, ¿no?, que hace como una especie de contraste entre el verde y el azul que estás viendo del cielo. La verdad que es un lugar precioso, sin contar esos 42 metros el templete que hay arriba, como pasa con todas las pirámides mayas. Ese templete que más o menos tiene unos 4 metros de altura y que además eso nadie se fija. Fíjate, me di cuenta, estuve allí un rato observando no solo el paisaje, sino también a la gente que estaba subiendo la pirámide, y me di cuenta de que nadie se fijaba en los bajorrelieves que hay en las hornacinas que están justo en ese templete. Y esos bajorrelieves hacen mención a uno de los dioses posiblemente más desconocidos del mundo maya, que es el dios descendente, el dios abeja también le llaman, y un dios que está muy relacionado con Venus. Y es un dios que se le ve que está cabeza abajo, o sea, que como si estuviera descendiendo a la tierra, pues un poco para dar las bendiciones a los seres humanos. Está muy deteriorado, pero nadie se fijó. Y tampoco nadie se fijaba en una especie de piedra que había allí, posiblemente la piedra de los sacrificios, que estaba pues justo en la cúspide, pero enfrente de ese pequeño templete. Bueno, pues todo eso yo creo que merece la pena la visita a Kobá, una visita que además incluso recomiendo que se haga en bicicleta para poder ver los distintos lugares, estas 3 pirámides, para ver las distintas estelas. Y dentro de esas pirámides, algunas comentaremos, hay una que se llama la iglesia, no sé por qué, porque no se parece nada a una iglesia, sí. Es el nombre que dan muchas veces los españoles a estructuras que se parecen. Y luego lo que es el Saibé. El Saibé es muy importante resaltarlo, y un poco con esto termino, porque el Saibé
es un monumento que hace mención a como una especie de hito geográfico, porque allí confluyen 4 sakbés. Los sakbés son los caminos blancos. Exacto. Los sakbés eran esos caminos que tenían los mayas, muy desconocidos, muy deteriorados con el paso del tiempo, pero que en Cobá se ven clarísimamente. Hay muchos de esos sakbés y en esa encrucijada, esos 4 sakbés, está ese monumento. Confluyen en esa pirámide que es, yo creo, la más bonita que yo he visto en mi vida. Es preciosa, se conserva muy bien, además es semicircular, en fin, no tiene tantos metros de altura, estamos hablando de 25 metros de altura, que no está nada mal tampoco. Sí, pero pero no es la altura, es la arquitectura, ¿verdad? Es la arquitectura, es la posición en la que está, es la estrategia, es un poco el lugar en el que queda un poco emplazado, porque claro, cuando eso estaba todo comido por la selva, pues tampoco tú veías ahí un monumento y no sabías muy bien a dónde iba a parar. Pero luego se ha determinado que los grandes caminos prehispánicos, muchos de ellos confluyen en Cobá. Y muchos de esos los había como locales, regionales, y algunos eran muy amplios, además partiendo de Cobá. Uno, por ejemplo, es del Cobá Yasunay, que está también en Yucatán, que es el más largo del mundo maya, con 101 kilómetros, ni más ni menos. Caminos prehispánicos de 101 kilómetros, y parte de Cobá. Y el otro es el de Cobá Isil, que solo, entre comillas, tiene 19 kilómetros. Es decir, esto es algo que nunca se ha dado mucha importancia dentro del mundo maya, y sin embargo en Cobá es uno de los lugares privilegiados para poder observar estos caminos blancos, como lo llamaban los mayas. Claro, es que hay una cosa que no nos ha dado tiempo a comentar, que yo creo que es importante y digno de señalar, es que Cobá tenía 50.000 habitantes. 50.000 habitantes en una época en la que Toledo, para estar en la época comparada como capital del reino visigodo, tenía apenas unos pocos miles, 1.000 o 2.000. Entonces, fijaros lo que es la comparación entre 1.000 o 2.000 y 50.000. Era una ciudad inmensa, mayor que cualquier ciudad de Europa occidental de la época, muchísimo mayor. Aparte de eso, también hay alguna cosa muy importante que está en relación con lo que ha comentado Bruno, y es que en realidad es una ciudad que, aunque la descubrió Theobald Miller en 1891, porque había rumores de la existencia de una ciudad perdida en la selva, como las películas, en realidad el comienzo en serio de la exploración de los 6.500 edificios que hay ya catalogados es de los años 70 del siglo XX, del siglo pasado. Con lo cual, bueno, hay un trabajo realmente reciente, y en ese sentido es una ciudad nueva para el conocimiento de la ciencia. Quería señalar una cuestión importante, el nombre. Aguas Turbias, en maya. La ciudad de las aguas turbias. Por eso la descubrieron, porque había rumores de contacto de las propias tribus, de las tribus de mayas que quedan en la región y en la zona, de que sus antepasados habían tenido una poderosa ciudad que se llamaba así, la ciudad de las aguas turbias, en algún punto perdido en la selva que no se conocía, no se sabía muy bien si en Guatemala o México, y finalmente fue Cobá. Pero hay 2 razones también poderosas. Primero, porque hay muchos lagos alrededor, y también porque hay muchos cenotes. Sí, los cenotes, claro, que rodean toda la región. Porque de aguas turbias no tienen nada los cenotes, la verdad que son las aguas más transparentes y cristalinas que he visto en mi vida. Es asombroso. Si no se mueve y no corre el aire, no te das cuenta ni que hay agua. Claro, pero debe hacer referencia más a las lagunas en las que se asentaron, lo cual, pues, eso indica que también la ciudad tenía sus puntos estratégicos porque estaban abastecidos de agua continuamente. Así que si sumamos esa ingeniería civil de estos caminos prehispánicos que son los sakbé, si sumamos esas 3 pirámides, si sumamos las 2 canchas de pelota que tiene, o sea, era tan grande que hay 2 canchas de pelota, cuando lo normal es cualquier ciudad prehispánica si hubiera solo una cancha de pelota. Es verdad que no son tan grandes como la Chichén Itzá, que es la más grande de todas. Aquí posiblemente jugaran 2 equipos de 3 jugadores en cada equipo, a diferencia de Chichén Itzá, que posiblemente jugaban 7 y 7, ¿no? Se habla mucho de quién es el que tenía que perder la cabeza, si era el capitán del equipo ganador o el capitán del equipo perdedor. Allí me daban una versión que no corresponde a los datos que yo tengo. El guía se empeñaba en decir que de los 2 equipos, el que ganaba, el que perdía la cabeza, era el capitán del equipo ganador, porque era como una especie de ofrenda a los dioses y una especie Esto es interesante. Hay una especie de obsesión en México para intentar demostrar que el sacrificio humano brutal que hacían era voluntario. Claro. Están obsesionados con eso. Siempre el que decapitaban era el del equipo perdedor, que era lo lógico, si no, ¿para qué te vas a dejar allí la sangre, el sudor y de todo, no? Pero bueno, no sé, hay una serie de errores que se van transmitiendo, yo creo que de guía en guía, y al final, pues está pasando lo que está pasando, ¿no? Entre ellos, lo de la famosa estela, que ahora comentaremos, que fue pues uno de los puntos fuertes. Por cierto, uno de esos campos de pelota, que es muy curioso verlo, y además vi también una de las exhibiciones que hacen en Chichén Itzá, pues una de las cosas que me llamó la atención es que en uno de esos campos, justo debajo, pues en el centro se podría decir, cuando ya por fin se sabe cuál era el suelo original, se encontró, y ahora se puede ver, una calavera esculpida en piedra. Al parecer era ahí donde daban el primer golpe ritual con esta pelota de caucho, de hule. De hecho,
procedería un poco de dentro de la tradición de los olmecas, que les llamaban el pueblo del hule, porque ellos son los que descubren de alguna forma las virtudes del hule, es decir, del caucho de los árboles. Bueno, pues justo ahí, en esa calavera de piedra, que no sé si tú la verías porque parece que lo han excavado hace relativamente poco, pues daban el primer golpe y a partir de ahí comenzaba el juego. Comenzaba el juego que ya sabéis que no solo tenía una parte lúdica, sino tenía una parte cosmológica. Es decir, era un enfrentamiento entre los dioses y aquel que perdiera, pues mala suerte, perdía la cabeza. Esa es la ciudad de Kobá, donde se encuentran esas pirámides, esas fundamentalmente 3 pirámides extraordinarias, 6.500 edificios ya catalogados, decenas de kilómetros cuadrados de ciudad, la más importante en aquella época y en la que apareció, entre otras, la famosa estela del 2012, o la supuesta, no estela, sino supuestamente señalaba el 2012, porque hay, y verlo y comprobarlo, y conocer las fuentes directas, empiezan a indicarnos que esa verdad tan admitida y tan extendida tiene sus matizaciones. Yo entiendo que sí. Primero hay que hablar que ahora mismo están catalogadas y registradas 34. Parece que hubo hasta medio centenar de ellas. Muchas se han perdido, otras están muy deterioradas. Pero bueno, las que se pueden ver serían 34 diseminadas, ¿no?, por distintas zonas de Kobá. De esas 34 hay algunas más importantes que otras y algunas donde sí se han determinado algunas fechas, pero una de ellas, en fin, la que nos convoca aquí y un poco también el leitmotiv de este monográfico es la estela del 2012. Entonces, la primera pregunta sería lógica y además muchos de los oyentes se la pueden estar planteando. ¿En esa estela aparece la fecha del 2012 o aparece la fecha del 3114 a.C.? Evidentemente no aparece el 2012, aparece la primera fecha, la de la creación del mundo para los mayas. A partir de ahí es cuando tienes que sumar la cuenta larga que yo he dicho. Y aquí entran varios problemas, porque si lo sumamos, no hay un consenso. Sabes que el gran problema de la cronología maya es luego adaptarla a la cronología del calendario gregoriano. Entonces, eso no todo el mundo, todos los especialistas, todos los académicos están de acuerdo. Si es verdad que toda la serie de libros que se han publicado, un poco pues arraídos de José Argüelles, por ejemplo el Factor Maya, todo el mundo coincide en decir que es el 21 de diciembre. No todo el mundo está de acuerdo en esto, porque toman como fecha de referencia el 3113 a.C. Si tomamos como referencia el 3114, que parece que es la fecha correcta, la fecha real que aparece en Kobá, nos da otra fecha para ese supuesto fin del mundo, que no es un fin del mundo, que es un fin de ciclo, que sería la finalización de su quinto sol y empezaría el quinto sol o el quinto ajau. Es decir, nunca fin del mundo. Nunca fueron esas palabras las que se reflejan en las profecías mayas. Así que nos da otra fecha, Bruno, Carlos, Silvia. Es decir, el 2011. Claro. Que la estela de Kobá que tanto está organizando y que la que está montando toda esta paranoia profética del 2012 no señala el año 2012 significa el 2011. Bueno. Estaría gracioso. Pues mira, ahora tienen para hacer otra película apocalíptica. Sí, ya no da tiempo, ¿eh? Sí, quería comentar que hay una cuestión también muy importante que Bruno señaló en un artículo, que es el tema de la relación entre Kobá y la tesis de Orión de Robert Bauval y de Graham Hancock, que consiste en la obsesión que tenían los antiguos, no solamente mesoamericanos, sino también los egipcios, los sumerios y otros pueblos de la antigüedad, en ciertas fechas que tenían relación con hitos astronómicos de lo que saca una subrama de la ciencia, que es la astroastronomía, que es la capacidad de datar las fechas de los lugares en función de la representación del cielo, de las estrellas, tal y como se veían en esa fecha. Como es bien conocido, un resumen muy rápido, Robert Bauval lo que llega a la conclusión es que las pirámides de la meseta de Giza en Egipto están relacionadas con la constelación de Orión y en concreto con una especie de fotografía, por decir de una manera sencilla, del cielo, el año 10.450 a.C., en el que al parecer para los egipcios ocurrió algo que tuvo una enorme importancia. Bueno, la relación entre la posición, es decir, la posición de las estrellas que utilizaron los constructores de Kobá, se basa también en la posición de estrellas que eran importantes para los egipcios. De hecho, por decirlo de una manera, una de las fechas señaladas, que es en concreto el año 653, el 29 de enero, que sería el momento que sería las 0 horas, representa un hito en el cielo, que además es curioso porque es la situación encima, astronómicamente la posición de la estrella Sirio. La estrella Sirio, que es la estrella de Isis y por lo tanto también muy relacionada directamente con los egipcios, a pesar del abismo de tiempo que existe entre la cultura maya y la cultura antigua egipcia, que eso es un tema que está sin resolver. El
porque independientemente de los hechos que señalan, lo que sí que parece es existir algún tipo de influencia o relación astronómica. Es decir, es como si un saber muy lejano que viniera hace miles de años se hubiera mantenido entre las culturas antiguas de la humanidad, independientemente de la posición en los continentes en que se encontraran, porque para ellos era algo importante, algo que señaló, algo que ocurrió hace miles de años y que obviamente hoy no conocemos. Hay estudios al respecto que son apasionantes sobre cómo determinadas estrellas y determinadas constelaciones están en las cosmogonías de muchas culturas que nunca pudieron estar relacionadas entre sí, ¿no? Exacto, que nunca pudieron estar relacionados según nuestro conocimiento de ellas. Pero que a lo mejor sí heredaron un conocimiento anterior que nosotros no conocemos porque se ha perdido. Es decir, que no hubo un contacto ni comercial, ni verbal, ni de ningún tipo entre ellos, y sin embargo, bueno, pues estaba arraigado en sus mitos. Es obvio que no hubo contacto, ¿no? Porque no existía la otra cultura cuando esta se desarrolló. Sin embargo, algo había en su pasado. Y que cuando esta se desarrolló no supo tampoco de la otra, que eso es lo llamativo, ¿no? Pero algo hubo en su pasado que sí les hacía reflejar determinados hitos estelares que tanto para los egipcios como para los sumerios, como para culturas, no sé, del sudeste de Asia o para los mayas o los aztecas, eran importantes. Eso es algo digno de investigar en el futuro. Y en esa estela, la traducción más exacta que los expertos han hecho, ¿cuál podría ser? A ver, te cuento, esa estela, que por cierto tiene la número 1 de todas las que se han registrado, todas tienen una numeración, esta sería la número 1, la estela número 1 de Cobá, hay 313 jeroglíficos o glifos mayas. Bueno, pues dentro de esos glifos mayas se han encontrado pues varias fechas, ¿no? Ya sabéis que normalmente las estelas eran conmemorativas, lo que intentaban era representar algún hito importante dentro de su vida social, religiosa, militar, de esa comunidad. Hay 4 fechas, según el investigador Gualberto Zapata Alonso, que es el que más o menos ha registrado con cierta nitidez y claridad todo lo que contienen esos 313 glifos. En su obra, Una visión general del mundo maya, comenta que aparecen 4 fechas distintas, como comentaba Carlos en un principio. 3 de ellas tienen que ver con la época en la que supuestamente se erigieron estas estelas, que tienen que ver con el 653, el 672, el 682 de nuestra era. Pero la cuarta es la llamativa, y la cuarta es la que haría referencia, siempre según este investigador Gualberto Zapata, al 21 de diciembre, pero ojo, no del 2012, sino del 2011. Esto empieza a tener su cierta lógica con lo que acabamos de comentar, porque yo quise investigar si solo la estela de Cobá hace referencia a ese 8 de agosto del 3114. Y me di cuenta que hay otra estela también, mucho más desconocida que la de Cobá, pero que menciona esa misma fecha de inicio, que es la estela de Quiriguá, en el departamento de Izabal, en Guatemala. Menos conocida, menos turística, pero también refleja esa fecha emblemática y mitológica dentro del mundo maya, que es ese 13 de agosto de 3114. Entonces, qué curioso que si se hace, claro, el problema es luego interpretar los números dentro de esa cuenta larga de los 5.125 años que otros investigadores lo han interpretado como 21 de diciembre del 2012. Si realmente es el 21 de diciembre del 2011, daría un vuelco a muchas de las concepciones que tenemos, porque primero habría que descartar o por lo menos poner en cuarentena del famoso 2012. Segundo, otro de los errores que se están cometiendo, no termina el cuarto ciclo o el cuarto sol, sino que está terminando el quinto ciclo, que también se está repitiendo en otros lugares, y por otra parte daría la razón a un investigador heterodoxo que últimamente está poniendo el dedo en la llaga en esta misma fecha, en el 2011. Es decir, a diferencia de lo que dice José Argüelles, o Joe Jenkins, o Daniel Pickett, o incluso el difunto Terence McKenna, que siempre han hecho referencia al 21 de diciembre del 2011, hay un investigador sueco que se llama Carl Johan Kaleman, que me llama la atención porque, según sus cálculos, y bueno, él se basa un poco en que el mundo, para ellos, es decir, ese quinto sol, debería terminar un 13 Ajao, que es cuando empieza realmente. Y el 13 Ajao, como fecha profética, equivaldría, debería terminar nunca en un 21 de diciembre del 2012, sino el 28 de octubre del 2011. Él tiene unos argumentos, en fin, es el conocedor también en profundidad del calendario maya, pero me llamó la atención que él llegara a esta fecha del 28 de octubre del 2011, porque como rueda calendárica que es, debería terminar también en un 13 Ajao. Si eso lo ponemos en correspondencia con la estela de Cobá, que también habla del 2011,
mucho me temo que cuando la gente quiera celebrar ese supuesto fin del mundo el 21 de diciembre del 2012, hace un año que ya ha pasado sin pena ni gloria, como va a ocurrir con este tipo de profecías, porque no son profecías apocalípticas, sino que son profecías que tienen que ver con su cosmovisión particular, con su mundo interno dentro de los dioses mayas, y que por supuesto al desaparecer esa cultura, posiblemente en el 905, que ya sabéis a través de un cambio climático, últimamente está bastante investigado, pues todo eso ya no tendría ningún tipo de implicación en los tiempos actuales, a pesar de lo que diga Hollywood. Cobá, un misterio, una pirámide extraordinaria, la más alta de todo el mundo maya, en el Yucatán, y sobre todo una estela, la estela del 2012 que hoy hemos descubierto, porque la Rosa de los Vientos ha estado allí, que no señala el año 2012, sino que señala el año 2011, lo que no quiere decir tampoco que esa sea la fecha del fin del mundo, ni muchísimo menos. Exactamente, yo creo que por lo menos se ha servido para desmitificar algunos de los falsos mitos que se están transmitiendo del mundo maya, y entre ellos yo creo que esas tres cosas que acabamos de comentar son importantes. Pues bienvenido sea, pero yo creo que dos recomendaciones que podríamos hacer, si os parece, sería... Y que aquellos que puedan algún día visiten esta ciudad. Esa es la primera recomendación. El que pueda, tenga tiempo y tenga dinero, que se acerque al mundo maya, que se acerque a Cobá, que se acerque a otro tipo de ciudades. Segunda, que no se crean todo lo que se está diciendo alrededor de la profecía del mundo maya, ni siquiera que se crean todo lo que dicen que es mundo maya. Es decir, Chichén Itzá, la pirámide que se ve, no es maya, es tolteca. Solo pongo ese ejemplo de los muchos que se pueden poner. Hay muchas falsedades, hay muchos errores, hay mucha ignorancia alrededor de ese tema. Pero bueno, en la medida que nosotros podamos poner el dedo en la llaga, aunque nos cueste hacer otro viaje a Cobá, lo haremos y vendremos aquí y lo contaremos. Y que pongan en cuarentena todos los avisos apocalípticos, porque llegamos con los avisos desde el principio de los tiempos, de cantidad de profetas y de profecías, y que no se han ido cumpliendo. Tranquila, cuando pase el 2012 esperarán Hercóbulus todos para el 2036, así que nada, que no se preocupen, que después del 2012 tenemos unas fechas apocalípticas terroríficas. Sí, ¿no? Pero después. Hasta el próximo monográfico, Jesús y Carlos. Vale, hasta luego. Esa profecía maya, el que más, se aproxima a los libros de Chilam Balam, que son libros posteriores a la conquista, pero sin embargo esa cronología, que está muy relacionada con el calendario azteca y por lo tanto con el calendario maya, pues sí que marca una fecha de inicio de su cultura, de su civilización, pero teniendo en cuenta que no está demostrado históricamente. Esa fecha es la del 3114 antes de Cristo. Y a partir de ahí los mayas tenían tres calendarios: uno era el calendario sagrado, otro el calendario civil y otro que era la cuenta larga. Y la cuenta larga, esos 5.125 años empezarían desde, vamos a llamarle ese año cero, que sería el 3114. Muchísimo tiempo. Hicimos un monográfico sobre ese asunto, pero lo vamos a resumir muy brevemente porque nos va a conducir al resto de esta historia y a su origen. Año 2012, llega el fin del mundo. La película así lo ha presentado, pero no solo la película, sino un montón de teorías y un montón de hipótesis que así lo señalan. ¿En qué se basa la teoría según la cual el 2012 se acaba el mundo o se acaba lo que se daba? Buena pregunta, porque hay muchísima gente que habla y cacarea todo lo del 2012 y no sabe el origen realmente, ¿no? Porque aparecen muchísimos libros de divulgación apocalíptica, en este caso. Todo el mundo se refiere a la profecía maya, pero cuando preguntas dónde aparece, no el 3113 como se dice en muchos libros. Yo creo que hay que empezar a desmentir una serie de errores. Ese 3114 a.C., si tú le sumas esos 5.125 años, que serían 5.200 años mayas, ya sabes que ellos tenían un sistema vigesimal, pues nos daría, según algunos estudiosos, y no todos están de acuerdo, nos daría ese 21 de diciembre del 2012. Y donde dicen que aparecería esa fecha inicial, esa especie de construcción del mundo, del mundo maya, sería en una estela que se encuentra precisamente en Cobá, en la península del Yucatán. En la localidad de Cobá está esa estela que han interpretado, entre otros, el señor Argüelles, que se ha hecho muy... La zona cero. Tiempo de monográfico. Damos la bienvenida a Jesús Callejo, a Carlos Canales. Muy buenas a los dos. ¿Qué tal, compañeros? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Silvia, buenas de nuevo. ¿Qué tal? Aquí andamos. Vamos hoy de aventuras. De sacerdotisa maya. Y nos situamos en primer lugar, porque vamos a ir por partes. Primero, volvemos sobre el tema que va a estar de actualidad durante mundialmente famoso gracias a su interpretación de esta profecía, de este calendario. Y gracias a esa interpretación, el mundo entero
espera la llegada de ese año? Espera algo que aparentemente los mayas habían significado por otra causa, no por el fin del mundo, obviamente. Lo que sí que es verdad, y ahora que Jesús acaba de venir de ahí, pues ahora nos contará con más detalle, pero yo sí quería comentar una cosa más genérica para que Jesús entre más en detalle en lo que la estela dice, y es que los mayas tenían el calendario probablemente más perfecto que ha conocido el ser humano. Es mejor que el nuestro, o sea, es mejor que el calendario juliano y que la versión gregoriana adaptada, que es la que tenemos ahora mismo. Es un calendario magnífico,